Buenas tardes. Nosotros somos uno de los equipos que van a presentar la siguiente exposición sobre los temas que se abordaron en la unidad 1. En este caso abordaremos todos estos temas dando una explicación breve de cada uno de estos y a su vez dando como que notas o comentarios sobre cada uno de estos temas que se han abordado a lo largo de esta unidad. Estos temas se dividen en dos, fueron los más importantes durante la unidad, que es el Internet de las Cosas y cómo se comunican los objetos alrededor del mundo, y el lenguaje de programación Python, que actualmente resulta ser uno de los más importantes e influyentes en las empresas. Además de eso, vamos a analizar en IoT su historia, las aplicaciones que tiene y sobre todo la evolución que ha presentado durante los últimos años. Y con Python también vamos a abordar lo mismo y también abordaremos plataformas en las cuales es soportado y el entorno en el cual se conforma Python junto con toda su sintaxis. Empezar a hablar acerca del Internet de las Cosas o por sus siglas en inglés Internet of Things, que se abrevia como IoT. Tenemos que tocar sobre todo su historia, la evolución que ha presentado y, claro, todas las aplicaciones que presenta el Internet de las Cosas. Su historia, en forma contemporánea, nos remontamos hasta hace 10 años cuando Kevin Ashton, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en aquel entonces usó la expresión Internet of Things, también nombrada IoT, de forma pública por primera vez. Y desde aquel momento se usó para crecimiento y expectación alrededor del término ha sido un aumento de forma exponencial. Fue cuando el RFID Journal, cuando Ashton acuñó públicamente el término, aunque él mismo ha comentado que la expresión era de uso corriente en circuitos internos de investigación desde el 99, si bien no se hizo público de forma notoria hasta entonces. Bien, aquí podemos analizar que a partir del 2009 fue cuando se dio el boom por un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sin embargo, este término de IoT ya tiene historia desde hace 20 años, como lo pueden estar observando. Y claro, Internet of Things se refiere más que nada a cosas de uso cotidiano conectadas a la nube. Ya no solamente se enfoca en celulares, en computadoras. O puedes dar un ejemplo de que tu refrigerador está conectado a la nube, que por medio de tu teléfono puedes controlar la temperatura interna, puedes controlar también el sistema eléctrico de tu casa, de las luces, marcar hora de prendido y apagado de las mismas, con tus sistemas de vigilancia inclusive. Es más, hasta la puerta que se abra con cada visita se va registrando y cuando hace un reencuentro total, si se marcan aperturas que tú no autorizaste, puede mandar inclusive una alerta con la policía de que un intruso entró en tu casa. Sí, hace 10 años empezó esto, pero desde hace 20 ya se tienen antecedentes. Continuamos. Claro, evolución del IoT. La evolución del IoT se marca como nueva revolución industrial o la revolución digital, que es la cuarta revolución que se está presentando en nuestra época. Un giro de 180 grados para toda la economía del mundo. La tecnología va de la mano ya con las empresas, ya no solamente se queda en un área específica, inclusive en los grandes monopolios se está utilizando. Todo con el propósito de hacer una vida más simple, más cómoda y más gratificante para el ser humano y mejorar nuestra calidad de vida, que es lo que más se busca. Y claro, se tienen expectativas que dentro de 5 años a futuro se espera invertir a nivel mundial 6 billones de dólares destinados para dar soluciones de IoT, principalmente para desarrollo de aplicaciones, hardware para dispositivos, integración de sistemas, almacenamiento de datos, seguridad y sobre todo conectividad. Y claro, en este rubro compañías contemplarán tres formas para mejorar los negocios a través de reducción de costos de operación, aumento de productividad y expansión a nuevos mercados o desarrollo de nuevas ofertas de producto. ¿Qué nos quiere dar a entender todo esto? El Internet of Things va avanzando a pasos agigantados como podemos contemplar y se espera una inyección fuerte de dinero para que en los próximos 5 años pueda avanzar todavía con un paso más fuerte, más agigantado. Y ya se están analizando aquí en qué cosas se van a estar utilizando. Más que nada también IoT se va a enfocar en cuestiones de seguridad, que en los últimos tiempos mucha tecnología nuestra presenta incongruencias, incompetencias, no siempre estamos seguros. IoT busca cubrir ese rubro que durante años no se ha podido
concretar de su totalidad. Y luego hay 3 puntos que busca IoT mejorar gracias a las compañías. Aumento de la productividad, tanto del ser humano como la maquinaria, reducir costos de operación para tener más ganancias y sobre todo abrirse hacia nuevos mercados, ya no solo con ingenieros. Se busca inclusive hasta llegar con un ama de casa, con un conserje, con un maestro, un doctor. Esto ya no está cerrado solamente a un área en específica, quiere que todo el mundo ya esté involucrado en el IoT. Y por último, ¿qué aplicaciones se tendrá? El Internet de las Cosas cada día va evolucionando a mayor velocidad y ha tenido un gran uso en diversos campos de la vida, de los cuales se podrían destacar autoestacionamiento de coches que ya se puedan manejar solos, ya existe en la actualidad con los modelos Tesla, sin embargo ya se busca que inclusive se estacionen solos o que te vayan a recoger de un lugar a otro. Control de la contaminación de aire, que ese es un gran problema que estamos presentando en la actualidad. IoT busca más que nada hacer un análisis del aire y verificar qué tan contaminado está, qué componentes se encuentran en el aire que respiramos y cómo mejorar la calidad del mismo. Mejora en las granjas de industria alimentaria. A los animales no se les está dando un excelente trato para obtener los recursos que deseamos como carne, leche, huevo, por dar ejemplos. Y gracias a esto se busca dar un mejor trato a los animales y a la vez mejorar la calidad de los productos. Control automático de hábitos de ejercicio y otras actividades personales, más que nada como una agenda personal y para mejorar nuestra salud. También se buscan hacer ciudades inteligentes o smart cities que estén cada punto de la ciudad conectada a internet o a la nube para no estar ya aislados de nuestro mundo contemporáneo. También hay otros ejemplos que se pueden utilizar en las industrias, en las escuelas, hospitales, inclusive en tu propio hogar, como ya se fue mencionado anteriormente. IoT ya no está solamente enfocado en una sola mercado, ya no está enfocado en una sola área. IoT busca llegar hasta el lugar más recóndito del mundo para mejorar nuestra vida, tener una mejor calidad de vida y sobre todo para estar conectados con nuevas tecnologías y no quedarnos atrasados. El cual es uno de los lenguajes de programación más importantes en las últimas épocas, principalmente por la cotización de las empresas, que a su vez mencionan que Python es uno de los lenguajes de programación más fáciles de utilizar. En este caso hablaremos de la historia de Python, las evoluciones, los sistemas operativos que este mismo soporta y a su vez también las aplicaciones que Python tiene en el mundo actual. El origen de Python. Python, como se menciona, es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel y de propósito general, creado por Guido van Rossum y lanzado por primera vez en 1991. La filosofía de diseño de Python enfatiza la legibilidad del código con su uso notable de espacios en blanco significativos. Sus construcciones de lenguaje y su enfoque orientado a objetos tienen como objetivo ayudar a los programadores a escribir código claro y lógico para proyectos a pequeña y gran escala. Principalmente, pues, enfocándonos más antes de su lanzamiento, pues, en la Navidad de 1989, Guido van Rossum, el cual es su creador, quien trabajaba en CWI, la cual es el Centro de Investigación holandés, decidió empezar pues un proyecto como pasatiempo, dándole continuidad a ABC, que es un lenguaje de programación que se desarrolló ahí mismo donde trabajaba. A su vez, pues, Guido pues no creía que este mismo proyecto se convertiría en uno de los lenguajes de programación más importantes. Pues la historia de su nombre es que pues a Rossum le gustaba mucho un grupo que se llamaba Monty Python. Es por eso que nombró a este lenguaje de programación Python, porque le gustaba mucho este mismo grupo. La evolución de Python. Como se pueden ver a continuación, se muestra que la versión 1.0 salió como se menciona, en 1991. La segunda versión, que fue la 1.1, salió en 1994. A su vez, más adelante salió la 2.0, que salió a finales de los 2000.
y la 3.0 que salió a finales del 2008. En este caso actual, la versión más actual de Python es la 3.8. Cabe mencionar que cada versión tiene un cambio de sintaxis, tiene un cambio para implementar las diferentes sintaxis que este mismo contiene. Es por eso que la mayoría de la sintaxis de la versión 1.0 a la versión 1.6 ya no es compatible con la versión 2.0 y en adelante. Al igual que la versión 3.0, pues hay algunas sintaxis que ya no soporta de la versión anterior. Las plataformas soportadas de Python. Como se pueden notar, tenemos pues los tres principales, que es Windows, Linux y Mac. Obviamente Windows es uno de los sistemas operativos que soporta la mayor parte de los lenguajes de programación que existen. A su vez Linux y al igual Mac. Obviamente pues estos tres sistemas operativos son los que Python pues se puede decir que sacó por defecto. Otro de las plataformas soportadas es AIX. Otra es IBM. La otra es iOS, como cabe recalcar, es el sistema operativo de lo que son los iPhone. Lo cual pues Python ha llegado hasta implementarse en los celulares, en los smartphones. El siguiente es OS 390 y ZOS, Solaris, BMS, HPUPS y pues otras alternativas de Python que son las paqueterías de Linux. Esto cabe recalcar que Python pues ha sabido pues colarse de los sistemas operativos con mayor demanda. Es por eso que a su vez se ha implementado en todas estas plataformas. Las aplicaciones de Python. Python en los últimos años ha presentado diversos usos de los lenguajes, de los cuales destacan los siguientes. Python en la inteligencia artificial, la cual en estas épocas la inteligencia artificial no ha evolucionado tanto como se muestra en las películas de ciencia ficción, pero ha sido uno de los avances más significativos de estos tiempos. Pues Python es uno de los lenguajes de programación que aplican para elaborar estas inteligencias artificiales. Es por eso que en el futuro se piensa que cada casa cuente con su sistema, pues con su inteligencia artificial propia y a su vez no solo sino cualquier casa, sino cualquier objeto que se pueda conectar a internet. Python en la Big Data. Esto hace que se maneje mayor información de acuerdo ya sea información de entrada o información de salida o información que esté viajando a lo largo de la red. Python en Data Science, Python en frameworks de prueba, que esto hace que pues en los frameworks de prueba que se evalúen diferentes programas y esto ayuda a los testers a poder hacer su trabajo con mayor facilidad. Y por último Python en el desarrollo web, que esto involucra pues obviamente el desarrollo web para crear pues páginas web para empresas conocidas o para empresas que todavía van creciendo. En general Python es uno de los lenguajes de programación que se ha sabido colar dentro de todos estos lenguajes de programación que se tienen y a su vez tiene una mayor versatilidad, ya que hace que al programar no tengamos tanta dificultad y es uno de los lenguajes también más cotizados que una empresa de entretenimiento o de desarrollo web pues pueda implementar. A continuación mostraremos lo más básico de este lenguaje de programación que se está haciendo famoso en esta última generación de aparatos. Mostraremos las cosas más básicas, como es los tipos de datos, cómo se definen las variables y las constantes, las operaciones que podemos hacer con estos datos y cómo es que entran y salen estos datos en Python.
Bueno, para comenzar, los tipos de datos. Existen diversos tipos de datos en Python. Estos datos son desde los que ya conocen en lenguajes como Java o en C Sharp, que es los números enteros. Un número entero es un número que va del 0 a los 12 millones. Son números que no llevan decimal. Son números que divisibles entre ellos dan 0. Esto es, por ejemplo, un 1, un 2, un 3. Números de punto flotante o float. Este tipo de dato es un número, puede ser entero o puede ser un 0, que lleva decimal. Este decimal se separa los dos números con un punto. Y, por ejemplo, tenemos el 1.1. Los puntos que puede llevar el tipo de dato float son variables, porque es un tipo de dato que equivale a 32 bits o 4 bytes y puede ir de 2.147.483 a los 2.147.483.647. Números complejos. Los números complejos son números que componen los números reales que son distintos del cero. Este tipo de objetos se expresa como un par de números de tipo float separados por el operador de adición, en el que el primer número corresponde al componente en los números reales y el segundo número corresponde al componente de los números imaginarios. Y esto está definido añadiéndole, este tipo de dato se define añadiéndole una letra F al final de la oración. Por ejemplo, 6.32 más 45F es un tipo de dato complex. Valores booleanos. Estos valores son valores que solo pueden tener dos tipos, 0 y 1. Este tipo de sintaxis sirve para validar expresiones, por ejemplo, para hacer que un programa haga cierta cosa hasta que se ponga en falso este número. Al igual, es un número que en muchos libros lo encontraremos como 0, 1 o falso y verdadero. Y por último, los últimos dos, cadena de caracteres o string. Es un tipo de dato alfanumérico que almacena una cadena de caracteres. Este tipo de dato comúnmente se utiliza para guardar nombres, guardar cosas que el usuario ingresa, y es uno de los tipos de datos que se puede convertir a cualquier otro. Esta tiene como principal característica que tiene un ancho o se puede recorrer. Tiene 2 bytes de 16 bits cada uno sin signos. Y este puede ir del 0 al 65.536. Y el tipo de dato non, que es uno de los tipos de datos que implementa Python. Y este nos sirve para describir un texto corto
que para escribir un campo de texto corto y puede almacenar hasta 255 caracteres. Una de las cosas más importantes al momento de programar son saber distinguir entre una variable y una constante. Una variable es un objeto que reside en memoria. Este objeto puede ser alguno de los tipos de datos que mencioné anteriormente y cada variable debe tener un único nombre de identificador. Estos nombres de identificadores regularmente comienzan con minúscula. Nunca deben de comenzar con números ni con caracteres desconocidos. Este nombre único es de mucha ayuda para tener las variables ordenadas y, por ejemplo, tenerlas destinadas para algo en específico. Por ejemplo, en un programa breve que pidamos el nombre del usuario, lo más correcto sería llamar a esa variable donde se va a almacenar como nombre, para posteriormente poder acceder a esta de forma más fácil. Lo que hace distinto a una variable de una constante es que la variable, como lo repito, puede cambiar su valor que contiene. No siempre, por ejemplo, en este nombre que la primera vez ponga Juan, puedo volver a ocupar esa variable para la segunda vez poner Ana y se sobreescribe. No vamos a tener que hacer dos variables distintas. Ahora, la constante. Una constante es un tipo de variable la cual no puede ser cambiada. Vamos, no puede sobreescribir una constante. Esto es de mucha ayuda debemos pensar las constantes como contenedores que van a almacenar esa información que no debe ser cambiada o que no debemos dejar que sea cambiada. En este lenguaje, las constantes son usualmente declaradas y asignadas en los módulos. Aquí los módulos significan un nuevo archivo que contiene variables, funciones, métodos, etc., el cual se va a importar al archivo principal dentro del módulo. Las constantes son siempre escritas con mayúscula y separadas. Las palabras, por ejemplo, si tenemos dos palabras, las vamos a separar con el guión bajo. En Python también podemos encontrar palabras reservadas o que ya vienen incorporadas al mismo lenguaje como constantes, como por ejemplo el not implement, que sirve para no implementar métodos o para no implementar todos los objetos de algún otro archivo y solo implementar alguno que deseemos, no todos. Otra de las palabras reservadas, de las constantes en Python, es elipsis. También podemos tener la palabra false como constante, la palabra true y el debug, guión bajo, debug, guión bajo. Por defecto, esta última, su valor es verdadero o true. Si en Python no se inició como una opción, el debug va a estar en false. O sea, esto lo tenemos que iniciar desde el IDL para que cambie a true cuando se invoque. Y si no se inicia, simplemente no afecta a nuestro programa. Operaciones aritméticas. Este es otro de los puntos clave del lenguaje de programación Python, ya que con las variables que vimos anteriormente podemos hacer operaciones matemáticas diversas y estas nos van a servir para múltiples cosas. Por ejemplo, si queremos sumar
dos números. Imaginemos que hicimos un programa de un punto de venta y queremos saber al final del día cuánto es el total de lo que tenemos. Podemos ir sumando las cantidades que vayamos vendiendo. Repito, esto es muy importante porque más adelante vamos a tener que trabajar con estos datos de manera precisa. Y qué mejor manera de hacerlo con estos operadores. Por ejemplo, el primer operador es la suma. La suma es la adición de dos números. Pueden ser desiguales, pueden ser tipo de dato entero o float. Y como por ejemplo, si sumamos 3 más 2, sabemos que el resultado va a ser 5. Siguiente operador, guión medio, que es una resta. Estos son pues, operaciones básicas. En nuestro ejemplo podemos ver que si restamos 7 a 4, la respuesta va a ser menos 3. Este también se puede hacer con números flotantes o números decimales, como decimos. También podemos hacer multiplicaciones de dos números. También puede ser entero o numérico, no hay ningún problema. Aquí tenemos nuestro ejemplo, 2 por 6 es igual a 12. Si podemos ver en estos ejemplos, estamos guardando todo este contenido en una variable llamada R de resultado. Y es lo que decía, por ejemplo, si te hiciéramos todo esto en un programa, al final la R solo contendría lo que es el módulo, porque todas las operaciones distintas las iría haciendo, pero R iría cambiando su valor. Siguiente operador, tenemos dos asteriscos, que significa que es un exponente. Un exponente es al cuadrado, al cubo, y sirven para hacer ese mismo número al exponente que digamos. Por ejemplo, aquí nuestra R nos dice que está 2 a la sexta, por lo cual multiplica 6 veces 2, y el resultado al final va a ser 64. Tenemos la división. La división es también una de las operaciones básicas. Y por ejemplo aquí está R, 3.5 entre 2 va a ser igual a 1.75. ¿Qué nos hace esto? La división nos va a dar el resultado de la operación, pero no nos va a dar el restante. Ese restante se tiene que sacar con la división entera, que es doble diagonal. En este caso la división entera nos va a dar, al contrario de la división, nos va a dar solo un entero. Por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo, pero nos da 1 porque solo queremos saber cuánto va a ser el entero, no queremos esos decimales. Esos decimales, si los quisiéramos, trabajaría con división. Y para sacar el residuo, se utiliza el signo de porcentaje en alguna operación. Por ejemplo, 7 residuo de 2 es igual a 1, porque si dividiéramos 7 entre 2 nos va a dar 3. 3 por 2 es 6 y 7 menos 6 nos queda 1. Ese 1 es lo que se refiere como módulo o el residuo de la operación. Y por último, en este lenguaje de programación tenemos lo que son las entradas y las salidas. ¿Qué es una entrada y una salida? Una entrada es algún tipo de dato que ingresa a Python de manera, ya puede ser escrita, puede ser por una imagen, puede ser por un audio. Esas son las entradas. La función por defecto de una entrada en Python 3 es input. Pero antes de esto, en Python 2 la función era input. Esto cambió porque desde Python 2 se utilizaban, por ejemplo, para entradas por teclado, se utilizaban distintas formas de ingresar los datos. Si queríamos ingresar números, utilizábamos la entrada input, que esa era solo para alojar números dentro de Python.
pero para ingresar el texto se tenía que utilizar raw input. Esto era hasta cierto punto redundante, tener que utilizar dos funciones para ingresar datos desde el mismo teclado. Así es que para Python 3 se hizo el cambio y ahora para todo lo que queramos ingresar desde teclado utilizamos la palabra input, dando la diferencia que, por ejemplo, ahorita para capturar un número ingresamos input, pero lo tenemos que convertir a entero o a decimal, según sea el caso. La función input captura los caracteres provenientes del teclado, como ya lo había comentado, y se debe introducir un retorno de carro o un intro, y el contenido será devuelto al intérprete como una cadena de texto. Esta cadena de caracteres resultante puede ser almacenada con un objeto de tipo string mediante la asignación de un nombre. Esto es, podemos, si queremos almacenar, volvemos al programa de dame tu nombre. Si quisiéramos almacenar ese nombre en nuestra variable nombre, la igualaríamos con un input para poder ahí guardar los datos que necesitemos. La función permite desplegar un mensaje de tipo string como parámetro. Esto es, podemos en el input poner eso que les digo, ¿cómo te llamas? Eso puede ir contenido dentro de los corchetes del input y va entre comillas simple porque estamos hablando de un texto que queremos que sea impreso. Comilla simple, comilla doble no me importa, pero sí va entre alguna de las dos y entre los paréntesis del input. Ok, la salida estándar con el print. La instrucción para desplegar información en la terminal de texto es print. Desde la versión 2 en Python, print es una palabra reservada, mientras que en Python 3 print es una función, por lo que el contenido a desplegar siempre debe estar expresado como un parámetro dentro de la función, es decir, que debe estar entre paréntesis. Cuando print incluye una expresión, esta es evaluada antes de ser desplegada. Del mismo modo, print puede desplegar varias funciones separadas por un coma. Aquí, lo interesante del print es que se puede utilizar, bueno, en Python 2 se podía utilizar el print sin paréntesis, ya que al ser una palabra reservada no habría ningún problema para imprimir lo que estuviera ahí. Por ejemplo, un número. Queremos imprimir un número que almacenamos en una variable llamada número. Escribimos número igual a 1, print número. Y nos desplegaba en nuestra terminal nos desplegaba el valor de ese número, sin dar error ni nada. En Python 3 ya no es así, ya que al ser una función, las funciones la mayoría de las veces tienen que tener algo como parámetro. Es por eso que a partir de Python 3, si escribíamos el mismo código anteriormente mencionado, nos marcaba un error. Escribir nuestra variable número con print y sin paréntesis nos marcaba un error. Y este error no era más que, como al ser ya una función desde Python 3, las funciones requieren de contenido o de algún insumo de algún parámetro para poder funcionar. Entonces es aquí cuando teníamos que agregar nuestra print, nuestra variable número entre paréntesis para que así funcionara. Y esas son las dos formas de poder dar entrada y salida de datos en Python. Como podemos ver, no es nada muy complicado. Son cosas fáciles si ya han programado, y si no han programado es algo que se puede aprender muy fácilmente. Eso es todo de mi parte. Espero hayan entendido mi tema y seguiremos adelante con las conclusiones que tenemos que dar acerca de Python
y de la historia del Internet de las cosas. Finalizar respecto a este video tenemos que aclarar todos los puntos más importantes que vimos. Sobre todo, más que nada con IoT, aprendimos la importancia que tiene en nuestra época actual, sobre todo en los campos en los que son utilizados y sobre todo la gran función que tiene para el futuro. Lo que es Python, su historia y tanto su evolución, Python fue y sigue siendo uno de los lenguajes de programación más influyentes tanto para las empresas como para cualquier otra empresa o organización que se dedique a la organización o al desarrollo de software, tanto de manera como industrial o de manera de ejecutiva como de entretenimiento. Además de comprender que todas las cosas son alcanzables, pensando que Alan Turing ideó esta cosa llamada Internet de las cosas hace bastante tiempo y se está transformando hoy en una de las principales factores para hacer las casas inteligentes y para el desarrollo de la vida en un futuro. Esto gracias al lenguaje de programación Python, que si aún no lo has estudiado o si aún no has comprendido de él, te invitamos a que lo investigues más a fondo. Nosotros somos Gerardo, Jonathan Domínguez, Habacuc y esperemos que les haya gustado este video. Si necesitan más información, está en la descripción de este video.